Bienvenidos amigos, continuamos con más. 18 estudiantes por aula o laboratorios rinden examen el ser bachiller en una de las sedes de Machala. El Colegio 9 de Octubre, las pruebas empezaron hoy y culminarán el lunes 21 de los presentes. Ser bachiller lo ejecuta el CENESID, INDEVAL y el Ministerio de Educación. Desde las 8 de la mañana, centenares de estudiantes acudieron hasta los 3 laboratorios de informática del Colegio 9 de Octubre a rendir la prueba Ser Bachiller, uno de los requisitos para graduarse y parte del proceso para optar por una carrera universitaria. Yoconda Franco, docente del Instituto Ismael Pérez Pamiño, fue una de las maestras que estuvo frente a la actividad estudiantil. Generalmente se hacen 3 sesiones, ¿no? Sin embargo, hay algunos laboratorios que tienen solo 2 sesiones. Ajá. Sí, hasta el día lunes. Hasta el 21, creo que es. Sí, 21. Ajá. ¿Cuántos chicos van a dar la prueba? Por ejemplo, en cada laboratorio hay entre 17, 18, 20 estudiantes, ¿sí? No es que es un número así específico, sino que depende de las sesiones que le toque. El estudiante ingresa al aula o laboratorio solo con un lápiz, borrador y una pluma, no celular y tampoco calculadoras. Los estudiantes tienen 3 horas para responder las 160 preguntas de opción múltiple. ¿Cuándo conocerán los chicos el resultado de su prueba? Eso les llega al correo de ellos, más o menos en 15 días, más o menos un mes, más o menos les llega el resultado. Ahorita se les imprime, cuando ellos terminan, se les imprime solo los aciertos, el número de aciertos nada más. Luego ellos ya pues le llega la calificación que es. Jean-Pierre Cruz llegó a uno de los laboratorios con la curiosidad de ver y conocer más sobre cómo se los evalúa, toda vez que él debe dar la prueba luego. Tuve cursos y ahí en la casa también me estuve preparando. Jean-Pierre, ¿cuál es la aspiración como profesional? ¿Qué carrera te gustaría tener? Primero quisiera entrar a la universidad y quisiera ser gerente de empresa. Claro. ¿Cuántos puntos necesitas para eso? Tengo que necesitar 900 ni más. En tanto que Pilar Montaño no escondía su nerviosismo como madre de familia porque su hija estaba dentro de un laboratorio rindiendo la prueba. Cree en la capacidad de su representada, aunque expresó que no tuvo tiempo suficiente para preparar el examen. A última hora se le acumuló examen trimestral y también a última hora los profesores mandaron a hacer que prepare un grupo de baile, ¿no? Les quitó bastante tiempo, todas las tardes salían y no tenían tiempo para estudiar, ojalá. Pero se aspira a sacar el puntaje necesario, ¿no? Confío en mi hija y sí, le gusta estudiar. ¿Sí? ¿Qué carrera le gustaría estudiar? Ella quiere seguir medicina, ojalá pueda y confío en ella. Saludamos cordialmente en esta noche al doctor Adrián Bonilla, él es principal del CENESID, a quien le damos la más cordial bienvenida a propósito de la visita del presidente de la República el día de mañana, donde habrá un gabinete ministerial. Varios secretarios de Estado estarán acá en la capital orense y queremos agradecer por habernos permitido tenerlo en este espacio de entrevistas. Doctor Bonilla, un gusto tenerlo acá en la ciudad y también en este sede de televisión Orovisión Machala. ¿Qué es lo que se está haciendo justamente para poder evaluar y saber si las universidades, tanto públicas y privadas, definitivamente se está logrando el objetivo que se viene buscando no de ahora, sino desde hace 10 años atrás? Bienvenido, buenas noches. Buenas noches. No, si lo relacionamos con el ser bachiller, vamos a tener que hablar de acceso y de la necesidad de ampliar ese acceso a los muchachos y a las chicas. Lo que hemos tenido en los últimos años es una tendencia que hemos empezado a revertir, que había cada vez más necesidad de entrar a la universidad y cada vez menos cupos en las universidades. Esto pasó del año 2012 al 2017. Esas cosas cambiaron en esta nueva administración de Lenín Moreno. Así es, cambiaron. Pero existe la percepción de que aún siguen existiendo funcionarios de la administración anterior, del correísmo, donde la comunidad ecuatoriana de alguna manera se sintió frustrada ante la cantidad de miles de estudiantes que no tenían acceso a la educación. ¿Esas cosas han cambiado hoy en día? Han cambiado. De hecho, en la última toma del examen Ser Bachiller se abrieron 124,000 cupos, que hay que comparar con los 64,000 de la última del gobierno pasado. Entonces se amplió muchísimo. La ampliación del año pasado fue espectacular. Probablemente no se repita en este año porque la brecha se ha empezado a cerrar, hay distintas condiciones, pero sí, ahora hay más acceso que en el pasado. Ha cambiado la forma del examen Ser Bachiller, ha cambiado la prioridad que las universidades y la política pública da al acceso, que antes no era
tan importante, y han cambiado también las percepciones de las autoridades universitarias. Entonces, tenemos más acceso, pero de todas maneras el examen Ser Bachiller, que ahora se pondera, por ejemplo, con el récord académico en la secundaria de los estudiantes, y se filtra también por políticas de acción afirmativa para que haya, por ejemplo, equilibrio territorial. El examen Ser Bachiller, digo, sigue siendo determinante del ingreso a las universidades. Pero usted ha dicho que tiene que ver mucho con el récord académico del estudiante. Sí. O sea, no va a ser perjudicado si un estudiante, un buen estudiante, en el momento de dar la prueba Ser Bachiller, saca una nota baja. ¿Podríamos hablar de que se podría mejorar con los años de estudio que ha tenido? Podríamos hablar, pero esto básicamente va a beneficiar a regiones del país en donde la posibilidad de acceso era menor. Por ejemplo, los estudiantes de la Amazonía sacaban promedios claramente inferiores a los del resto del país, los estudiantes de los cantones y parroquias rurales de la costa y de la sierra también. Entonces, se parte de la presunción de que un buen estudiante en la secundaria probablemente va a ser un estudiante que en la universidad pueda rendir. La provincia del Oro podría también entrar, porque estamos hablando de una sola universidad pública que tenemos. Sí, pero hay incluso provincias y ciudades aún más pobladas que Machala, Santo Domingo, en donde no hay ni una sola universidad propia de la región. O sea, se ha priorizado ese tipo de ayuda en ciertos sectores del país. Se va a priorizar. De todas maneras, las chicas y los muchachos que están dando el Ser Bachiller ahora tienen que saber que si es que por alguna razón, porque estuvieron nerviosos, porque no tuvieron tiempo para estudiar en esta ocasión. O se confiaron demasiado, ¿no? Sí, pero no se acaba el mundo. No se acaba el mundo, y hay que pedirles a los papás y a las madres de familia que no presionen a los muchachos, porque el examen Ser Bachiller se toma 2 veces al año. Entonces, lo peor que puede pasar es que lo vuelvan a rendir en 6 meses hacia julio, y para eso tienen una opción de nivelación que la propia CENESID está brindando a los estudiantes en forma gratuita. Ahora tenemos como 20,000 personas que están siguiendo estos cursos para que lo puedan preparar con calma. Entonces, mucho de lo que ocurre O sea, si no hay la oportunidad en la primera prueba, en la segunda prueba ellos pueden prepararse. Y en la tercera y en la cuarta, es decir... Doctor, si bien es cierto, el acceso es un poco mucho más flexible, hay más posibilidades, se han incrementado los cupos, pero las universidades siguen con la misma infraestructura y siguen con el mismo presupuesto. O sea, ¿de qué sirven ingresar los cupos si las universidades no dan abasto? Las aulas son insuficientes, la cantidad de docentes son insuficientes porque el presupuesto no les alcanza para mejorar la infraestructura y para contratar más maestros. Aquí como que hay una contradicción, porque no hubo ningún incremento para el presupuesto para el 2019 de las universidades del país, sí. ¿O me equivoco? A ver, las universidades todas las universidades aumentando su infraestructura. Las universidades, a diferencia del resto de las entidades y actividades que dependen del sector público, no disminuyeron un centavo en su presupuesto respecto del 2018. La situación del país ha implicado que, por ejemplo, a CENESID se nos haya recortado en casi un 40% nuestro propio presupuesto. No ha pasado eso con las universidades. Del año 2012 al año 2017, las universidades incrementaron muchísimo su nómina de profesores, que son de los mejores pagados de América Latina, y habiendo incrementado su nómina hasta el 2017, descendió el número de matriculados. Entonces, todos tenemos que trabajar, todos tenemos que volver más eficientes. Las universidades tienen proyectos de inversión, casi todas las universidades públicas, y no olvidemos que el 43% de la oferta académica es ocupada por las universidades particulares también. No olvidemos entonces que tenemos cada año alrededor de 170,000 bachilleres que ingresan a la educación superior. Así es, pero si hablamos de las universidades particulares también, aquí hay que poner el dedo en la llaga. Así es. Donde son costos sumamente altos, donde lamentablemente las condiciones económicas de la clase media del país tienen que hacer un esfuerzo tremendo para poder sostener a un estudiante en una universidad particular. Pero vayamos un poquito más allá. ¿Realmente se ha hecho ya una evaluación? ¿Cuál es el cambio? ¿Cuál es la transformación de la educación superior en el Ecuador? Voy a volverle a hacer la misma pregunta que le hice al inicio. ¿Se ha hecho una evaluación para decir sí, hemos crecido científicamente? Hay más investigación en las universidades del país. Ya no tiene que fugarse capitales ni cerebros a otros países de la región en busca de una especialidad, en busca de una mejor universidad. ¿Estamos en condiciones nosotros de producir
excelentes profesionales en el Ecuador realmente, a pesar de todo este cambio, de toda esta inversión que se ha hecho en todo este tiempo? A ver, creo que uno de los cambios centrales en la última etapa de la educación superior ecuatoriana es tratar de complejizar el concepto de calidad. El concepto de calidad se vincula, por supuesto, a docencia. Hay que evaluar a los docentes y hay que evaluar la docencia, que antes era una actividad que no estaba ocurriendo. Se vincula a investigación y la investigación tiene sentido si es que es pertinente. Estamos en un país que es el Ecuador. El Ecuador no es el Reino Unido, el Ecuador no es el este de los Estados Unidos y de Canadá, el Ecuador no es Palo Alto, California, ni Pasadena y Caltech, donde están los científicos estos de la serie de televisión que gusta tanto a todo el mundo. El Ecuador es el Ecuador. El Ecuador es un país pobre. El Ecuador es un país que está cruzado por una serie de lógicas de exclusión. El Ecuador requiere entonces que las universidades produzcan conocimiento y produzcan docencia para atender sus necesidades. Por supuesto. Las del Ecuador, pero qué tan no las del Reino Unido. Pero qué tan pertinentes son las universidades con su entorno, con sus actividades. Ese es un esfuerzo. Aquí no tenemos una carrera que hable de minería en la provincia del Oro, cuando tenemos el centro minero más cercano a 1 hora 10 minutos de la capital. Por ejemplo, ese es un esfuerzo que se quiere hacer desde la política pública. Tenemos, eso sí, en la provincia del Oro, varias carreras agrícolas y tenemos varias carreras que tienen que ver con ciencias del mar, con acuacultura. Pero sí, se necesita otro tipo de carreras y se necesita que las universidades, que los institutos técnicos y tecnológicos sean inmediatamente vinculen sus actividades a las necesidades productivas de la gran empresa, por supuesto, pero también de la mediana empresa y sobre todo de la pequeña empresa, de la empresa familiar. ¿Por qué? Porque la empresa familiar, la mediana empresa, la pequeña empresa produce más del 80% del empleo en el Ecuador. La gran empresa está muy bien que exista, pero está mejor que las universidades puedan cooperar con aquellas empresas que dan en realidad el trabajo a la mayoría de los ecuatorianos. Doctor, yo creo que hay muchos temas por conversar. ¿Se va a hacer otra evaluación no solamente a los maestros, a los estudiantes, una evaluación directa a las universidades en este año 2019? Sí, eso manda la Ley de Educación Superior y en estos momentos se está terminando de producir en el Consejo de Aseguramiento de la Calidad, que reemplaza al antiguo Consejo de Evaluación y Acreditación. El Consejo de Aseguramiento plantea en el nombre nomás otro concepto. Se trata de asegurar la calidad. Lo fundamental es la calidad. La evaluación es solo un instrumento. El objetivo no es evaluar. La evaluación es un instrumento que sirva para asegurar la calidad. Bueno, este consejo está produciendo ya el modelo con el cual se van a evaluar a las universidades. ¿Para cuándo? Este año, porque la ley manda que sea este año. Doctor Adrián Bonilla, muchísimas gracias, principal del CNESID, nuestro invitado de esta noche que visita justamente la capital orense. A propósito, reiteramos de la visita del señor presidente de la República el día de mañana a la capital orense, el licenciado Lenín Moreno. Gracias por su presencia. Muchas gracias aquí con por la nosotros. invitación. Vamos, amigos, a la pausa, enseguida con más aquí en Orovisión.